Buenas tardes a todos, a todas. ¿Cómo están? Imagino que bien. Me imagino que bien, habiendo apoyado la lucha de los docentes, que parece que está en vías de resolución el conflicto sindical. Así que calculo que ya no habrá docentes de paro la semana que viene. Bueno, en general, a nivel superior es muy poco la gente que se adhiere al paro. Pero la semana pasada y esta semana hubo, como nunca, gente adhiriéndose en los terciarios. Así que bueno, se verá, hubo una oferta, el 51%, un poquito más, hasta final de año. Si aceptan, no creo que hay una asamblea en estos momentos del convocados para definir. Lo más probable es que rechacen, pero se siente en el clima de que ya esta medida después está empezando a decaer, ¿no? Es como que la gente se empieza a volver a sus lugares. Así que calculo que la semana que viene vamos a estar con en otra situación. Por otro lado, el día de ayer el gobierno nacional con los gobiernos provinciales en el Consejo Federal de Cultura y Educación se definió de que se vuelve a la presencialidad total a partir del 1 de septiembre, ¿no? Así que probablemente eso implique ciertos cambios en nuestra institución, porque si se ha firmado van a tener que buscar las formas de garantizar esa presencialidad, ¿no? Si más se achican las distancias de los espacios, de ese 2 metros de distancia, 90 centímetros, los alumnos tienen que estar vacunados, así que espero que estén vacunados todos, porque el coronavirus, la única manera que tiene de expandirse es porque ustedes no se vacunan, así que si hay alguien que sea antivacuna, por favor, piénsela bien, que no es su libertad, sino es un problema social que se está dando con el coronavirus. Y la única manera de que el coronavirus se mueve es gente que no se ha vacunado. Así que si bien no previene el contagio, pero sí previene situaciones de hospitalización y probable muerte que tiene esta gripe o gripeciña, como le decían, que de gripeciña no tiene nada, ¿no? Tremenda peste. Muy bien, habíamos empezado a avanzar con el tema de diseño y planificación de la enseñanza, habíamos señalado cuáles eran las variables y constantes que están en ese orden señaladas en el material, hay un desarrollo de cada una de las variables, vamos a entrar en el desarrollo de cada una de las variables en las clases que siguen, eh, pero para la clase que viene podríamos trabajar los condicionantes de la planificación, o sea, se trabaja a partir de la lectura de ustedes para que la cosa se vuelva más dinámica, porque si no es siempre una exposición eminentemente de un solo lado y no hay ningún tipo de voz en el otro lado. La idea de la lectura es que ustedes lean, traigan sus dudas y podamos evacuar esas dudas, ¿no? Si bien no es clase de consulta, pero mientras se desarrollan los temas, se puede aclarar las cosas. Um, bien, um, había ciertas sugerencias ya pasadas para el que el día de hoy mínimamente lean unos párrafos. Ya tenían que tener todo el capítulo leído, pero bueno, que profundicen en la lectura y siguen entrando, no sé por qué están. Ah, sí, hay una banda, son los de química. Um, sobre estas recomendaciones que hacen los autores acerca de cómo debe ser la planificación o el diseño de la enseñanza. ¿Sí? Uh, creo que está en la página 10 comienza y el desarrollo comienza en la página 11 del texto que ustedes tienen acerca de estas recomendaciones que hacen Diri Palamidesi con respecto a cómo tiene que ser la planificación, ¿no? Esto de científica reflexiva, por un lado, por otro lado, lo práctico, que la planificación debe tener siempre un sentido y un espíritu práctico, y por último, que la planificación debe ser pública,
en el sentido de evitar que se convierta en un acto privado. Previamente a la sugerencia que hacen los dos autores con respecto a estas tres cuestiones, hacen a partir de las tres cuestiones una crítica importante con respecto a la forma como se viene planificando, ¿no? Cómo planifica el docente en la actualidad o en lo que para los autores de su actualidad, que calculo que es media de la década del 90. O sea, es un fuerte señalamiento a ciertas formas en las cuales nosotros los docentes planificamos. Y a partir de la crítica elabora esas tres recomendaciones o esos tres aspectos. Entonces, en la primera parte, cuando sostiene que la planificación debe tener un sustento o una apoyatura científico-reflexiva, lo que está indicando es que se tiene que evitar el espontaneísmo, media rara la palabra, generalmente no la utilizamos, y ahí no coincido con los autores porque plantean como un sinónimo del espontaneísmo y la práctica de improvisación. Creo que son dos cosas diferentes. Yo, el tema del espontaneísmo más lo asocio a el planificar o diseñar prácticas de enseñanza a partir de teorías o ideas productos de el sentido común de los docentes, productos del saber vulgar o de alguna teoría tradicional que ya ha sido superada por el desarrollo teórico científico de alguna disciplina en particular que aporte al proceso de entendimiento de esta cosa llamada enseñanza. Entonces, coincidimos en ese sentido con el texto, que efectivamente el docente no puede sostener sus prácticas de enseñanza o apoyar sus formas de diseñar y planificar la enseñanza en ideas del sentido común. ¿Ya? Eh, estas famosas teorías eh, no conscientes eh, que no tienen ningún sostén teórico disciplinar, no pueden ser la base que sostenga los procesos de planificación. Bueno, y hoy están entrando como nunca, todos así, bien cuenta gota. Por ejemplo, si yo, docente, tengo la intención de diseñar eh, una práctica concreta de enseñanza, mínimamente, ¿qué es lo que a nivel teórico tengo que manejar? Tengo que sostener mis formas de entender la enseñanza, tengo que tener una teoría que me explique cómo aprenden mis alumnos. Ahora, ¿cuál es la disciplina científica que explica cómo aprenden los alumnos? No hay una, hay un conjunto de teorías del aprendizaje. Cada una de esas teorías del aprendizaje tiene un recorrido diferente, han comenzado de manera diferente y tienen y echan luz en parte de ese fenómeno llamado aprendizaje. Por lo tanto, podríamos llegar a decir que las teorías del aprendizaje son necesarias para conocer cómo aprenden nuestros estudiantes, pero también no son suficientes porque es tan complejo este fenómeno llamado aprendizaje que ninguna de las teorías de aprendizaje vigentes o desarrolladas, presentes en los materiales de Siperovich y algo de en el material de Billy Palamies y el capítulo de aprendizaje, efectivamente tiene la capacidad totalizadora para explicar todas las formas o todos los tipos de aprendizaje que tienen los seres humanos. Por lo tanto, tenemos muchas teorías. Ahora, lo que dice el texto es que si yo tengo intenciones con respecto a la enseñanza, tengo intenciones con respecto a prácticas de enseñanza, necesito tener una planificación que intente gobernar esa práctica de enseñanza, pero a partir de un sostén teórico. Entonces, yo sí o sí tengo que tener claridad, tengo que tener conciencia, tengo que ubicarme en una determinada teoría del aprendizaje. Puede ser Piaget, puede ser Vygotsky, puede ser Ausubel,
o puede ser esa teoría que anda dando vuelta y que se ha puesto muy de moda en estos últimos tiempos, que no está generalmente en los descriptores para los espacios curriculares como psicología educacional, que tiene que ver con la neurociencia. Y toda esa cosa que andan dando vuelta por ahí, todas unas explicaciones, frases motivadoras que tienen que ver con esta forma de entender el aprendizaje a partir de una cuestión más biológica del funcionamiento de nuestras neuronas, compite con las otras teorías como la piagetiana, la vygotsiana, hasta la conductista, ¿no? Cómo aprenden nuestros estudiantes. Por lo tanto, cuando se plantea de que la práctica de la planificación debe ser teórica y científica, lo que se está diciendo es que es básicamente eso. Yo no puedo planificar si es que no tengo una idea científica o de provista por alguna de las teorías científicas, entre comillas, porque hay toda una discusión si son ciencia o no, pero esto ya lo pasamos, con respecto a cómo aprenden nuestros alumnos. Por lo tanto, siempre vamos a sostener una determinada teoría de cómo aprenden nuestros estudiantes. Pueden ser vygotsianos, pueden ser piagetianos. Por ejemplo, en el caso del que siempre tomo, que es el tema de la matemática, en la escuela primaria, hay cosas que se pueden enseñar a los estudiantes porque está probado, está investigado, de que hay cosas que no pueden aprender nuestros estudiantes en determinadas edades. ¿Por qué no pueden aprender determinadas cosas en determinadas edades? Bueno, pues que efectivamente, de acuerdo a lo que dice la teoría científica, entre comillas, en el caso de Piaget, sostiene de que los seres humanos tienen ¿cómo le dicen eso? Un conjunto de estadios de desarrollo psicológico y que de acuerdo al estadio por el cual transiten pueden aprender determinadas cosas y determinadas cosas no. En general, todos los seres humanos tienen tres estadios de desarrollo: el de las operaciones, el preoperacional, el de las operaciones concretas y el de las operaciones abstractas. Esos son tres grandes estadios. Eso no significa que nosotros vamos a entrar en la teoría piagetiana, porque eso lo tendría que hacer psicología educacional, pero al interior de cada uno de esos estadios hay subestadios. Pero vamos a tomar esos tres estadios porque nos va a permitir comprender qué cosas pueden nuestros niños aprender en el ámbito de la matemática y qué cosas no pueden aprender, y que ese no aprender está ligado a eh, el estadio de desarrollo en el cual transita. Por ejemplo, si estamos en el periodo de las operaciones concretas, nuestros alumnos de matemáticas en la escuela primaria no van a poder aprender o hacer operaciones del tipo ecuaciones o problemas de regla de tres simple o alguna operación matemática que demande abstracción en la realización de la operación. Ahora, yo les pregunto a ustedes, y ustedes mismos lo hacen en las distintas materias ligadas a la matemática que han tenido en este primer año, en la primera parte del primer cuatrimestre. Ustedes han podido realizar un sinnúmero de operaciones y ciertas fórmulas porque han llegado a una etapa que es la etapa de las operaciones abstractas en su desarrollo psicológico. Pero los chicos de primero, segundo y tercer grado, de alguna manera, están en el estadio del desarrollo de las operaciones concretas. Por eso que en las horas de matemática, cuando tienen que hacer alguna operación en la escuela, se recurre siempre, de acuerdo a las escuelas, de acuerdo a la clase social que atienda a la escuela, a determinados elementos o recursos didácticos para poder hacer esa operación. Si vienen de hogares humildes, generalmente nos pedían que llevemos palitos, que llevemos porotos, fideos, eh, chapitas. Bueno, en mi tiempo chapitas porque era lo que más había, ¿no? Ahora hay esas tapitas de plástico de las gaseosas. Esas cosas que se las encuentra en la calle y que pueden servirnos para diferenciar entre las unidades, las decenas y las centenas a la hora de hacer operaciones, matemáticas. Algunos con un poco más de tino utilizan, me estoy, es alergia, utilizan eh, las famosas, estas cartulinitas de color que nos hacía la mamá, redonda unidad, triángulo, decena,
centena cuadrado, color verde, así era. Rojo era unidad, amarillo era el triángulo de la decena y verde era la centena de color cuadrado, ¿no? Por supuesto, era la cartulina, tenías para hacer muchísima de ese material didáctico. Y aquellos que han ido a otras instituciones de clases más acomodadas tenían los famosos abacos, que vieron que son esas cositas con colores que los chicos pueden hacer la operación sumando, poniendo cositas, adicionando. ¿Por qué no pueden hacer operaciones abstractas como las hacen ustedes en la cotidianidad sin necesidad de tener una calculadora, por más que tengan una calculadora en su celular? Y ellos no lo pueden hacer porque están en un periodo del desarrollo psicológico que les impide realizar determinado tipo de actividades, ¿no? Entonces uno se pone a pensar, che, a ver, hay una selección curricular, hay un documento curricular nacional, jurisdiccional, que en los descriptores de matemáticas para primer y segundo grado y tercer grado no implican operaciones de tipo abstractas en el ámbito de la matemática. Entonces, ¿qué está pasando ahí? Eso quiere decir que a la hora de la selección curricular, a la hora de la evaluación del currículo, tanto nacional como el provincial, no se elige cualquier cosa para ser aprendido en cualquier etapa del nivel primario o el nivel secundario, sino que hay alguna selección que está teniendo en cuenta qué cosas, de acuerdo a lo que dice la ciencia, los chicos pueden apropiarse y qué cosas no. Entonces, lo que se sostiene cuando se dice que tiene que ser reflexiva y teórica y científica la planificación es esto. O sea, yo no puedo pretender enseñar algo que la misma teoría o una determinada teoría del aprendizaje o de la naturaleza del ser humano me está diciendo que esas cosas no puede apropiarse el chico en esa etapa. Lo mismo pasa en el caso de educación física. Si bien no es la psicología, pero sí la anatomía y la fisiología como ciencias que estudian el cuerpo y el desarrollo corporal del ser humano, van a indicar que los chicos de primer grado, de segundo grado, de tercer grado, los de nivel inicial, no pueden hacer actividades físicas como hacen los adolescentes o algún tipo de deporte competitivo como pasa en la secundaria, que formamos equipos y competimos ni pueden hacer ningún tipo de actividades o de destrezas físicas que impliquen fuerza, velocidad y resistencia, porque la misma ciencia, sea la fisiología, la anatomía humana, está indicando si se somete a los niños a ese tipo de situaciones cuando están en pleno proceso de desarrollo, probablemente se produzcan ciertos daños fisiológicos o anatómicos en esos chicos que van a durar a lo largo de toda su existencia. Por lo tanto, ya en las mismas cargas curriculares, no, se, no está previsto que los chicos aprendan este tipo de actividades. ¿Se entiende? Entonces, ¿cómo se hace? ¿Por qué se enseña tal cosa en tal año de la primaria o de la secundaria? Porque hay una determinada teoría que te está explicando diciendo esto sí se puede, esto no se puede. Entonces, ese es el sustento y el anclaje teórico, científico que tiene que tener la planificación, que tiene que tener el proceso de diseño de las prácticas de enseñanza. Ahora, la cosa, si bien estoy hablando ya, no sé, media hora, porque son dos párrafos lo que está ahí en el material, pues ustedes lo leen y son dos párrafos. ¿De dónde mierda saca todas estas cosas que está indicando de ese párrafo? Bueno, uno tiene otras lecturas, ustedes están leyendo una parte nada más de lo que uno lee, pero en realidad ese párrafo se refiere básicamente a ese tipo de situación, ¿no? Eh, Cuando habla del tema de que la planificación debe ser práctica, primeramente hace toda una cuestión como un diagnóstico, una radiografía de cómo se da la planificación en las instituciones, en la realidad, ¿no? Y yo me tomo la libertad, por la experiencia que tengo y por las lecturas que tengo, de marcar ciertas diferencias. La carga como tarea que implica la acción de planificar no es la misma en la escuela primaria, en el nivel inicial, en la escuela secundaria donde ustedes van a trabajar, en el nivel superior donde se están formando y en el nivel universitario. De acuerdo a los distintos niveles, la carga en cuanto a tarea
para los procesos de planificación difieren de manera sustancial, ¿no? Y cualitativa y cuantitativamente hay diferencias importantísimas, digamos. No es lo mismo, digamos, la exigencia de la planificación en la universidad que la exigencia de planificación en la escuela primaria, digamos, son dos ejemplos de situaciones totalmente opuestas. En la universidad vos presentás el programa, tenés una cosa llamada libertad de cátedra y las formas de laburo, eh, eh, el tema de los contenidos, hay todo un proceso de selección, mucho que depende del docente o el equipo de cátedra en la universidad, mientras que en la escuela primaria no, digamos, tenés una planificación anual, tenés una planificación semestral o cuatrimestral, tenés planificaciones mensuales, tenés planificaciones semanales, tenés planificaciones diarias. Entonces, si ustedes conocen alguna maestra, porque es su mamá, porque es su tía, porque es una vecina, porque es su hermana, porque es su prima, porque es su sobrina, porque es su amante, o un maestro, o alguien que trabaja en la escuela primaria, se van a dar cuenta, se van a dar cuenta que esa persona en la escuela primaria gasta mucho tiempo de su vida activa en la acción de planificar. Las maestras tienen Castillo, Castillo era a las 17, no a las 17:24. Perdón, Entonces, profesor, ¿cómo? recién salgo del médico. Ah, bueno, es una situación extraordinaria. La semana que viene va a entrar a las 17. Bueno, Sí, entonces, profesor. es una situación normal, digamos, que la planificación o las acciones de planificación se conviertan en una carga muchas veces insoportable para el docente, ¿no? Pierden más tiempo planificando que desarrollando la planificación. Entonces, lo que dice el material es que muchas veces ante esas situaciones, donde es tan fuerte la carga o el tiempo que se demanda y se exige para planificar, que muchas veces los docentes terminan gastando parte de su tarea, de su cotidianeidad y de su vida, porque generalmente no se puede planificar dentro del espacio áulico, se planifica los sábados, los domingos o en contraturno. Imagínense si tiene dos, mañana y tarde, ¿no? En qué momento planifica y si a la noche tiene que capacitarse, generalmente son los sábados y los domingos. Por eso les decía, si ustedes tienen conocimiento, conviven o conocen a alguien que está en la docencia a nivel primario, van a ver que mucha parte del tiempo libre se la dedican a corregir, a elaborar trabajos prácticos y a planificar. Entonces, lo que el texto cuestiona es que muchas veces ante esa demanda tan fuerte de planificar, que es tan fuerte, tan grande la tarea de planificar que se demanda de la institución, que muchas veces el docente termina haciendo hermosas, grandiosas, detalladísimas planificaciones de todo tipo, diarias, semanales, mensuales, anuales, semestrales, cuatrimestrales, de cada una de las áreas, pero que muchas veces eso se realiza como una respuesta o como una mera respuesta a las demandas y a las obligaciones administrativas y burocráticas. O sea, yo no planifico para que la planificación oriente mis prácticas de enseñanza. Yo planifico porque la dirección, la vicedirectora, que es una rompeguinda, me obliga a que yo planifique, ¿sí? Entonces ya no planifico yo pensando en que eso debo llevarlo adelante. Planifico pensando en que tengo que entregarle las planificaciones a la parte administrativa de la institución. Por lo tanto, ahí la planificación se convierte en una mera respuesta a una obligación burocrático-administrativa. Y lo que dice el texto es que la planificación no tiene que tener ese sentido. La planificación debe ser práctica. Yo no planifico para que la directora me diga qué hermosas planificaciones que has hecho, Leandro, qué hermosas planificaciones que has hecho,
Raquel, Natalia, exhaustivas y destalladas con cosas hermosas. No, yo planifico para que esa planificación se lleve a cabo. Yo planifico para que la planificación sea práctica, sea práctica, no simplemente un requisito administrativo, burocrático que demanda la institución. Entonces, lo que los autores observan es que muchas veces cuando uno planifica, lo hace simplemente para dar cuenta de esa obligación burocrática. Por ejemplo, no en el caso, pero me voy a poner como caso yo, porque si no van a decir que yo hablo de los colegios y les saco el cuero, y no es así. Me voy a sacar el cuero yo. Por ejemplo, cuando tenemos que presentar el programa de una determinada materia, que sería la planificación de la materia, o un ejemplo de planificación de la materia, muchas veces uno tiene el archivo, como está todo en la computadora ahora, le cambia el año, le cambia el año y la fecha de entrega y presenta el mismo programa de los años anteriores. ¿Se entiende? Entonces, ¿por qué lo hago yo? Por vago y por qué más. Y porque el 23 si es una materia cuatrimestral, del segundo cuatrimestre, el 23 de agosto, por eso me estoy acordando, vencía la entrega de los programas de las materias del segundo cuatrimestre. O sea, no lo hago porque eso va a orientar mis formas de enseñar y hacia dónde voy. Lo hago porque me lo está pidiendo la institución. Entonces, lo que dice el texto es básicamente esto. No tenemos que caer en la tentación de ceder a pensar y a concebir de que la planificación es un mero requisito burocrático administrativo. Tenemos que siempre pensar que la planificación es lo que va a orientar nuestras prácticas de enseñanza a lo largo de un año, a lo largo de un cuatrimestre o a lo largo de una semana, un mes o un semestre. ¿Se entiende? Bueno, pasa lo que dicen los autores, las críticas que se le hace, pasa. Y en las instituciones primarias pasa muchísimo con el tema del hostigamiento hacia el docente, el hastío del docente de tanto planificar. Se pierde tanto tiempo y tanta energía vital en planificar y hacer hermosas planificaciones que cuando se llega a la hora de llevar adelante tales planificaciones, eh, ya no hay energía vital que alcance. Guari, Buenas tardes, buenas profe. tardes, profe. Es a las 17, Guari. Son las Sí, 17. es que Sí, no, es que no. recién salgo Recién del salgo del médico médico y bueno, y recién bueno, llegué a mi recién llegué a mi casa. casa. O sea que todo el mundo, todo el mundo hoy está enfermo. Todo el mundo No, está en el profe, médico. es que yo Yo me estoy, yo me eh, estoy asfixiando acá con tengo un caramelo de menta porque me está tengo, dando alergia. Me está dando estaba alergia también. con la pediatra, o sea, O sea, ah, eh, bien. Bueno, ya está acá o no. ¿Cuál es el tema? sí, Sí. Vaya cargando sí. la asistencia ahí en el chat. Ah, bueno, Entonces, esa es bueno, la esa es pregunta. la pregunta. Sí, sí, cárguelo ahí y después ya lo tomo de. Bueno, Bien. bueno. Bueno, entonces, lo que dice el texto y las denuncias que hace el material, efectivamente no caen sobre sacos vacíos. Están cayendo sobre situaciones que dan realmente. Eh, por otro lado, cuando se habla de pública, la planificación debe ser pública, no que se debe publicar en el diario, sino en lo público, público de participación, de abrir el juego democrático a la discusión. El- los autores no están señalando cosas que no existen o marcando hipótesis acerca de algo que podría estar pasando. Está pasando, digamos, y sucede esto de la planificación como un acto privado y no un acto público. Que el docente trabaja en su espacio curricular, que trabaja en su proceso de diseño y planificación de la enseñanza en compartimentos estancos. La imagen de compartimentos estancos es la imagen que yo tengo en estos momentos frente a la pantalla. Cada uno de ustedes está en un cuadradito, ¿no? Con su imagen, con su nombre. Ahí está Carlos Alberto, ahí está Cardoso, ahí está Natalia, ahí está Micaela, ahí está Isabel, ahí está Leandro, ahí está Blanquita. Entonces, el compartimiento estanco, ¿no? Yo estoy en mi pantalla, lo tengo al lado a Isabel. Digamos, cada uno está dividido por un límite. Estamos cerca, estamos en la misma sala, pero estamos separados. Estamos en la misma institución,
Estamos en la misma carrera, estamos en el mismo año de la carrera, pero cada uno en su espacio curricular, cada uno al interior de su materia, cada uno siendo señor feudal dentro de su espacio y no permitiendo la incorporación de la voz de otros sobre lo que se hace dentro de ese espacio. Entonces somos como pequeños señores feudales que hacemos lo que se nos da la gana en nuestros espacios curriculares. Ustedes harán lo mismo cuando estén en la secundaria y estén en química del tercer año de la secundaria y ustedes dirán, acá en química del tercer año soy yo el profesor, soy yo la profesora y yo soy la que voy a decir cómo vamos a desarrollar la materia. No voy a trabajar con el otro docente del tercero A, del tercero B y del tercero C, que estamos dando de acuerdo a lo que dicen los descriptores los mismos contenidos. Cada uno hace, de acuerdo a su experticia profesional y a su formación, cosas diferentes. ¿Se entiende? Entonces no es equivocado esto que denuncian los autores con respecto a nuestras formas de planificar hiperindividualista, hiperegoísta, súper cerrada, porque lo hacemos. Si no, yo tendría que, si hubiera una segunda comisión de didáctica general de profesor de química y ustedes fueran la primera comisión, la más feliz, la más inteligente, donde están los más capos, yo tendría que trabajar con el profesor o la profesora de la segunda comisión, porque es la misma carrera, están en el mismo turno, che, tengamos el mismo programa, porque tomamos el examen en el mismo tribunal, y si alguna vez vos no venís, yo sé qué cosas, como es el mismo programa, tomarles a tus estudiantes, no como ha pasado en otras situaciones que uno está tomando a su comisión y no llega el docente de la otra comisión y no sabe qué preguntarle a los estudiantes de la otra comisión. ¿Por qué? Porque no hay un proceso de planificación común. Ahora, ¿qué implicaría que dos materias, dos profesores dando la misma materia en comisiones diferentes planifiquen? Implica que la planificación en ambos espacios curriculares, en ambas comisiones, deja de ser privada y se vuelve pública, porque permito la participación del otro que no es el docente responsable de la materia en mi comisión, sino es otro docente, otro colega. ¿Se podría hacer eso? Y sería lo más adecuado. Ahora no se hace. Si no, pregúntenme yo, que estoy en didáctica general, que está en el primer cuatrimestre, que es anual en realidad la materia, ¿por qué no planifico con la profesora o el profesor de psicología educacional, que no sé quién está ahí en esa materia? Si hay temas que yo doy la cuestión introductoria y que se van a profundizar en el segundo cuatrimestre en una materia específica como psicología educacional, ¿o no? ¿Qué han visto en psicología educacional? A ver, los que están acá, ¿qué temas están viendo aparte de si la psicología educacional es una ciencia o no, si es que está la discusión? ¿Qué están viendo en psicología educacional? En la anterior clase hablamos de las instituciones. Ah, bueno, no sé qué tiene que ver eso con la psicología, pero tendrían que ver las teorías del aprendizaje, ¿no? En algún momento me imagino que dan Piaget, Vygotsky, Ausubel, el conductismo y todo ese tipo de cosas. Pero yo tendría que trabajar planificando mancomunadamente con la profesora de psicología educacional, diciendo, mira, yo trabajo aprendizaje, es una introducción, no entramos en detalle en las teorías y vos entrarías en detalle en cada una de las teorías en tu espacio curricular. Tendríamos que hacer ese proceso de trabajar de manera articulada. Es más, yo tendría que hablar con el profesor de didáctica especial de la química y decir, che, hermano, vos que tenés el cuarto año o el tercer año, ¿qué necesitas que estos pibes del primer año, cuando lleguen al tercero, cuando lleguen al cuarto año, sepan de memoria, si vos querés? Y no que vos, dando didáctica, tengas que comenzar la discusión de la didáctica de nuevo, que es la enseñanza, que es el aprendizaje. Perdés tiempo. Ahora, eso que lo miramos y naturalmente se tendría que hacer, ustedes como alumnos lo deben estar observando, no se hace. Es más, en cada materia es como didáctica general, salís como un didacta general de psicología, un psicólogo educacional de sociología de la educación, un sociólogo de la educación. Es como que cada materia forma para sí misma, ¿no? Y no tener esta visión de formación integral que todas tienen que colaborar en la formación de un futuro profesor de química para el nivel secundario. Entonces no es equivocada esta idea de que nosotros
que nosotros planificamos de manera individual y no le damos bolilla al otro. Ríos, Ríos, Sí, profe. y a las 17. Sí, disculpe, tuve un pequeño inconveniente. ¿Fuiste al médico también? No tuve otro inconveniente. Bueno, está todo bien. Cargue la asistencia, por favor, ahí. Entonces, es cierto, digamos, lo que dicen los autores. Nosotros no abrimos el juego de la planificación. Ahora, lo que dicen los textos va mucho más allá, ¿no? En la cuestión de lo público, ¿no? Porque es público versus privado. Eh, porque plantean e insinúan la posibilidad de que no sea solamente estas vinculaciones entre colegas, sino también abrirle el juego a los padres, ¿no? Y uno se pregunta, che, ¿por qué no abrirle el juego a los padres? Porque efectivamente eh, los padres, si supieran y saben qué es lo que se hace dentro de la institución educativa y qué temas se trabajan y cuáles son los materiales, probablemente si son padres comprometidos con la educación y la formación de sus hijos, probablemente sean un buen apéndice dentro de la casa para que los chicos realicen las actividades. Entonces, imaginen ustedes que su papá viene a comienzo de año, cosa que no va a pasar, y me dice, mira, yo quiero que mi hijo aprenda en didáctica general, quiero que sepan planificar, entonces yo le voy a decir, yo, che, ¿se acuerdan de eso que habíamos acordado? Que los chicos sepan mínimamente planificar, que conozcan los recondijos y todas las cuestiones que tienen que ver con las constantes y las variables, y las condicionantes, la planificación y el diseño de la enseñanza. Bueno, estamos en ese tema, así que vos estás en la casa, están todo el tiempo en la casa, más tiempo en la casa que conectado al Meet, dale una ojeada si el que mocoso está viendo y está haciendo la lectura del material, digamos, de B para mi 10, y vos también presionado desde la casa. Entonces, si los dos lo presionamos, vos en la casa y yo en la institución, probablemente el alumno termine leyendo el material, ¿no? Bueno, pero eso no va a pasar. Pero en ciertos niveles, como en la escuela primaria y la escuela secundaria, donde hay más vinculación entre el maestro y el padre, probablemente se pueda abrir el juego a que los padres también opinen sobre la planificación y el diseño de la enseñanza. Ahora, el texto va mucho más allá porque es una cuestión más revulsiva, digamos, con respecto revolucionaria, no revulsiva que te revuelve la panza, pero revolucionaria en el sentido que tiende a instalar o a querer instalar o plantear cambios radicales. Por ejemplo, la participación de los estudiantes en los procesos de diseño de la enseñanza. ¿Qué temas podemos trabajar? Por ejemplo, el tema que yo les decía hace rato, que está de moda, que no está, me parece, en los descriptores del plan de estudio, porque el plan de estudio tiene unos buenos años, no sé si es 2014, 2015, eh, y de ahí no se ha incorporado más, ya estamos, ¿cuántos años? No, 6 años más o menos. Entonces ustedes imagínense, en 6 años han aparecido teorías del ámbito de la psicología que explican cómo aprenden los seres humanos, que no están presentes en esos descriptores, que son cosas muy de moda, digamos. A Facundo Mann, el tipo ese que escribe un montón de cosas, que es radical, por eso no me cae, pero toda la producción científica que tiene, las investigaciones que tiene, los libros que escribe, que muchos de ustedes consumen, con con cierto gusto, porque nadie los obliga a leerlos, que hablan sobre el aprendizaje y todo lo que tiene que ver con la neurociencia, el coaching y un montón de otras cosas más que andan dando vuelta por ahí, que están muy de moda y ustedes lo ven en internet, en las publicaciones, frases célebres que hacen, no está presente. Entonces, si es algo que de alguna manera explica con un poco más de solvencia ciertas formas de cómo aprenden los seres humanos, que no lo hacen las otras teorías, no debería estar en una materia como psicología educacional o psicólogo sujeto de aprendizaje o hasta en una didáctica general que trabaje más el tema de aprendizaje. Yo me imagino que sí. Ahora, pero eso no va a ser voluntad del docente. Recuerden ustedes que los docentes no han sido formados en esas teorías o no han leído sobre esas teorías en su formación como docentes. Pero si ustedes lo plantean como una necesidad que necesitan, que es el desarrollo de determinadas teorías muy de moda, estén presentes en las cajas curriculares, si bien no están en los descriptores, planes de estudio, pero sí que en la práctica concreta del desarrollo de una materia
ustedes le dicen al profe, a la profe o al profe de psicología, che, ¿no puede enseñarnos algo de neurociencia? Si usted sabe, puede darnos material, nosotros queremos saber, porque lo escuchamos a Facundo Mani y nos parece muy piola la perspectiva que tiene acerca de cómo aprenden los seres humanos con las neuronas que se conectan y esa energía. Yo no tengo ni idea de neurociencia porque no es mi área y no me cae mucho. La veo muy parecida al conductismo, una cosa así, ¿no? Pero está muy de moda, o sea, explica cosas que las otras teorías me parece que no. Entonces, si un profesor le permite a ustedes poder incorporar ese tipo de teorías, no estaría abriendo el juego de una manera más radical, haciendo más pública la planificación. Y yo me respondo que sí, porque ustedes nunca hablan, están ahí callados, son como los están mudos, le han comido las lenguas. En realidad están mudos porque están todos muteados por el sistema. Pero efectivamente la posibilidad de abrir el juego a la participación de los estudiantes para determinar determinados temas, señalar determinados temas, incorporar determinados temas, y a veces no son temas, probablemente sean formas de trabajo. Probablemente las materias eminentemente expositivas y teóricas los hastían y probablemente vieron que en otras experiencias de otra misma materia, pero en otro profesorado hacen cuestiones más prácticas, también pueden recomendar, sí, ¿qué tal si en vez de hacer tanta clase teórica, hacemos un multiple choice en la plataforma de la institución que enseña mucho? Y ahí también, ante ese pedido, si se llega a realizar, también ustedes estarían metiendo mano o colaborando en los procesos de planificación y diseño de la enseñanza. Por lo tanto, estas tres cuestiones que plantean Miri Palamíes y de científico reflexivo, de práctico y de público, son cosas que no están descabelladas, no son cosas irrealizables. Lo que pasa es, como siempre les digo a ustedes, muchas veces estos cambios demandan tiempo y demandan un recambio generacional. Por lo tanto, es muy difícil que aquellos viejos docentes que estén formados en otra escuela, una escuela más verbalista, más teórica, más asimétrica de la vinculación entre docente y alumno, donde el alumno no puede cuestionar determinadas cosas, eh, tienen que jubilarse para que las nuevas generaciones, que son ustedes, con estas nuevas miradas, puedan llevar adelante estas recomendaciones que plantean estos dos autores con respecto a cómo debe ser la planificación. Por lo tanto, si bien cuestiona cómo planificamos nosotros los viejos, le está dando la posibilidad a ustedes, docentes en formación, para que cuando ustedes tengan la responsabilidad de planificar, planifiquen teniendo en cuenta una base teórica científica a sus decisiones, que la planificación de ustedes sea para ser llevada adelante, o sea, que sea práctica, y por sobre todas las cosas sea producto de una discusión democrática con otros padres, alumnos y otros colegas. Por lo tanto, la planificación en ese sentido ustedes tendrían que hacerla para pública. Bien, eso es lo que dicen esos párrafos. Por supuesto, si ustedes leen van a tener otras lecturas más y podemos llegar a discutir. La semana que viene vamos a ver el tema de los condicionantes. Yo les sugiero, lean el material, porque si no leen el material, y efectivamente la cosa se vuelve ininteligible. Por más que grabe Leandro las clases, las suba, si no sé de qué está hablando y en qué página, a partir de qué página está hablando, no entiendo nada. Muy bien. Listo. Entonces, ¿cómo era esto? ¿Quiénes son los que están? A ver si me llega. No, no están ahí. A ver. No sé por qué no puedo agrandar. Ahí está. Acá está. Muy bien. ¿Quiénes somos? Hasta el momento. Ahí. Print de pantalla. Hay una banda ahí hoy, ¿no? Bien, listo. Pueden conectarse. Nos vemos la semana que viene. Buen fin de semana. Lean el material. Y que sigan Hasta muy bien. luego, profe. Adiós, Hasta Ayelen. luego, profe. Adiós, Guadalupe.
oscuridad. Tienes miedo. Es bueno saberlo. La espada invisible es la más mortífera. Bienvenidos a la grieta del invocador. 30 segundos para los súbditos.